¿Cómo damos solución a este ejercicio? F minúscula y F mayúscula van desde todos los reales, de su dominio todos los reales, hasta todos los reales, ¿no? Bueno, asumimos eso porque no nos dan restricción alguna. Además, nos dan una ecuación funcional de la siguiente forma, ¿no? F de x más y es igual a f de x más f de y. Listo. ¿Cuál es la otra condición que nos dan? Que esta función f de x es mayor o igual a otra función g de x menos x al cuadrado más x y menor a x. O sea, está comprendida entre estas dos funciones, ¿no? F mayúscula es una antiderivada de f. O sea, f se puede escribir como la integral de f de x, ¿no? Diferencial de x más una constante. Ya. Es decir que f es diferenciable en todo su dominio. Por lo tanto es continua, ¿no? Muy bien, vamos a aplicar la definición de la derivada, ¿no? La definición de la derivada. Listo. Es decir, f minúscula, la función f, la función de la recta pendiente, ¿no? F de x, que es igual al límite de ¿quién? De f mayúscula x más h menos f de x entre ¿quién? Entre h, amigos, no se olviden, entre h, cuando h tiende a 0. Listo. A ver, veamos, ¿qué pasa aquí? Entonces, si yo de la propiedad de la segunda condición, f de x más h, recuerda, es igual a f de x más f de h. Entonces vamos a reemplazar. De aquí despejamos nomás, ¿no? Esa diferencia, f de x más h menos f de x es igual a f mayúscula de h. Vamos a reemplazar. Entonces, f minúscula será igual al límite de f de h entre h, cuando h tiende a 0. Listo, hasta aquí llegamos. ¿Qué más? Ahora vamos a utilizar esta desigualdad. Fíjense acá. F de x es mayor igual que menos x al cuadrado más x, pero menor que x. Entonces, si evaluamos en h, tendríamos que f de h será mayor o igual a menos h al cuadrado más h, menor o igual a h. Si dividimos entre h, tendríamos que menos h más 1 es menor o igual a f de h entre h, menor o igual a 1. Vamos a calcular el límite. El límite de 1 menos h de los extremos, de las funciones que están en los extremos. Cuando h tiende a 0 es igual al límite de 1 cuando h tiende a 0. Es decir, 1. Entonces, por el teorema del sándwich, ¿no? Por el teorema del sándwich, ¿qué obtenemos? Que el límite, entonces el límite de f de h entre h, cuando h tiende a 0, es igual también a 1. Es decir, que f minúscula de x es 1, es una función constante. Ah, ya. Listo, se acabó. Entonces vamos a reemplazar en la integral que nos piden evaluar. Muy bien, esto sería la integral, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. La integral quedaría menos lo vamos a quitar afuera.
así, menos la raíz f de x al cuadrado, es decir, 1. 1 más 1, 2. 2 al cubo, 8. Ahí está, la raíz de 8. Entre x al cuadrado por f de x, es decir, x al cuadrado. Diferencial de x. Igual. Entonces, este 8 sale, ¿no? Sería menos 2 raíz de 2. El raíz de 8 es igual a 2 raíz de 2. Y la integral diferencial de x entre x al cuadrado. Esto es súper fácil. Menos 2 raíz de 2 por menos 1 entre x más, así lo ponemos, más la constante de integración. Es decir, toda esta integral, raíz de 8, sale 2 veces raíz de 2 entre x más una constante. Y es verdadero, ¿no es cierto? Porque f de x vale 1. De acá teníamos que f de x vale 1. Entonces sería 2 raíz de 2, 1 entre x más la constante de integración. Constante. Por lo tanto, es verdadero, ¿no es cierto? Nos vemos hasta una próxima.